Amados hermanos, amadas hermanas, son bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hoy tengo una palabra preciosa, altamente motivante, que deseo que usted reciba porque es de mucha exhortación. De modo que veamos y disfrutemos. La he titulado ¿Qué debes predicar? Y es como resultado de lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, donde nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta sección del capítulo se subdivide en tres partes y deseo compartirles estas tres partes en el dulce nombre de Jesús. Primera parte, Pablo conjura solemnemente a Timoteo para que se entregue de lleno al ministerio de la palabra. E inmediatamente nótese la solemnidad con que comienza el capítulo. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Antes de comenzar el análisis de estos versículos, resulta muy interesante una observación. El carácter íntimamente personal de esta segunda epístola, como se manifiesta no solo en la ternura con que se desahoga su corazón ante su amado hijo en la fe, Timoteo, sino en la insistencia en usar el número singular, con lo que todo resulta más personalizado. Son de notar también las sombrías tintas con que se describe a los malvados. Todo ello sale de un corazón que se siente próximo a dejar de latir y que comienza a verlo todo en la perspectiva de la eternidad. Impresiona grandemente la forma en que comienza el capítulo con ese conjuro solemne de la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Esta vez el encargo se hace todavía más solemne por medio de dos frases que aquí se añaden, que ha de juzgar a los vivos y a muertos, lo cual aparte de ser una frase hecha donde se incluyen todos los seres humanos, permite ver una distinción entre los que viven todavía en la tierra en el momento de la segunda venida y los que hayan muerto ya en aquel tiempo. La otra frase, amados hermanos, amadas hermanas, puestos los ojos en la futura manifestación de su persona y de su reino. Califica la fecha de la primera, pues muestra el momento en que el Señor vendrá a recoger a los suyos y a inaugurar su reino. La exhortación que sirve de base a la presente solemne conjuro es a proclamar la palabra de la misma forma que un heraldo pregonaba los edictos del rey o del primer magistrado de la nación. El carácter especial de la palabra de Dios hace que su proclamador no sea un pregonero común, sino un embajador de Cristo. La insistencia en hacerlo a tiempo y a desatiempo no significa que el ministro de Dios haya de ser inoportuno en su forma de hablar, sino buen aprovechador de las oportunidades. Por supuesto, quienes siempre resisten a la verdad
el ministro de Dios es un importuno, un aguafiestas, pero no por eso ha de dejar en su empeño, no va a cesar en su empeño. Y puesto que su espada es la palabra de Dios, en ella encontrará todo lo necesario para redarguir, reprender y exhortar, armado de la longanimidad y doctrina amable para con todos, es decir, aptos para enseñar. Número 2, da la razón por la cual, la segunda parte, da la razón por la cual insiste en ello, la mala catadura de los futuros oyentes del Evangelio. Segunda razón, la razón por la cual es urgente insistir en la predicación de la palabra es el versículo 3 expone la causa después de una concisa declaración del hecho y el versículo 4 describe los efectos. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 4 en el tercer versículo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El hecho es que la gente no soportará la sana enseñanza. Al llamar a la enseñanza, quiere decir que es la apropiada para conservar y fomentar la salud espiritual, en contraposición a todo lo insano, todo lo pernicioso para el espíritu del hombre. Esto es la sana enseñanza. ¿Ve? La gente no soportará esa sana enseñanza porque va en contra de sus caprichos personales. Los propios gustos rigen más y más la conducta de los hombres, tanto más cuando más nos acercamos al final de estos últimos tiempos. Al no gustarles lo que predican los fieles siervos de Dios, estas gentes acumulan para sí mismos maestros acomodados a sus caprichos personales, pues sienten cosquillas en el oído. Es una metáfora estupenda la que usa aquí el apóstol Pablo para describir a los que, por el gusto de oír novedades, se buscan predicadores que les halaguen los oídos, solo el oído. La fe surge del oír y el oír la palabra de Dios. Pero estos no quieren que les prediquen la sana doctrina de la fe, sino lo que les sirve de entretenimiento a sus caprichos personales. Y no se contentan con una o dos predicadores de esa jalea, sino que amontonan uno sobre otro. No se sacien de oír novedades que le calmen el cosquilleo de las oídas, la picazón de oír. El fatal resultado es que apartan de la verdad del oído y se vuelven a las fábulas, se vuelven a los mitos. Si toda esta gente a la que Pablo se refiere y toda esta caterva de maestros que halagan los oídos fuesen declaradamente mundanos, el panorama no sería tan triste. Lo verdaderamente triste es que eso se lleva a cabo propio interior de nuestras iglesias. Tercera parte, insiste de nuevo en el solemne encargo que le acaba de hacer. Ante este sombrío cuadro de predicadores y oyentes a la búsqueda de cosas insanas y perjudiciales, el apóstol vuelve a la carga en una exhortación a Timoteo y a usted y a mí también. En el versículo 5 de 2 de Timoteo, en el capítulo 4, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tú, en cambio, sé sobrio en todo. El verbo que Pablo usa en varias ocasiones expresa la idea de dominio de sí mismo, sangre fría y espíritu alertado, templanza. Pero el apóstol no se limita a decirle a Timoteo lo que no debe hacer, sino que le exhorta a imitarle a él. A él que ha pasado por todo esto, que ordena a su amado hijo en la fe,
Aguanta las dificultades, dedícate a la obra de proclamar la buena noticia, cumple en tu ministerio como si dijese, ya sabes que si predicas la sana doctrina en lugar de halagar los oídos de los que te escuchen, no te fallarán dificultades. Pero es preferible que agrades a Dios al proclamar correctamente el Evangelio y cumplir bien de ese modo con tu ministerio antes de agradar a los hombres e incurrir en el juicio del que está a punto de venir a juzgar a vivos y muertos. Amados hermanos, estoy plenamente convencido de que esta palabra, esta enseñanza ha sido de bendición. Porque es la palabra de Dios y lo que nos está trayendo Pablo a su hijo amado en la fe, Timoteo, no solo a él, sino a usted y a mí y a todos nosotros, es realmente lo que estamos llamados a hacer para predicar las buenas nuevas, la enseñanza sana, la sana doctrina que tanto necesitamos en nuestras iglesias. Estoy plenamente convencido que ha sido de bendición. No tengo la menor duda al respecto. Por lo tanto, si es tan amable, dele like, suscríbase si no se ha suscrito, dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. En adición, le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal. Es bien sencillo, bien simple. Única y exclusivamente le pido, si es tan amable, que le deje saber a las personas que usted conoce, que usted ama, para que reciban este video, reciban esta enseñanza, de modo que ellos también sean motivados, exhortados a hablar la palabra de Dios, el evangelio, la sana doctrina. Y en esa forma continuaremos provocando que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Amados hermanos, amadas hermanas, son bendecidos con toda bendición espiritual. Amén.